Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a su podcast Dragonetas, porque una neta vale más que 1000 palabras. Influencer yo, sí, pero no de red social. Fíjense chicos que el día de hoy quiero platicar un poquito con ustedes en relación al promo que hice para la publicación de este podcast. Varias personas de mis alumnos y de algunos exalumnos me estuvieron haciendo algunas observaciones en relación a qué es lo que tendrían que considerar para poder hacer una entrevista de trabajo efectiva, ¿ok? Entonces, pues bueno, lo primero, el tip primero que les voy a dar es el siguiente. A veces la entrevista viene en un primer filtro desde el currículum. Muchos de estos currículums a veces se llegan a eliminar por varios factores. ¿Cuál sería uno de los factores que se puede considerar para poder no tomar en cuenta un currículum? Primero, la fotografía. Segundo, obviamente el contenido. Y dentro de ese contenido, el tercero, la ortografía. Aunque no lo crean, se toman en consideración mucho estas tres cosas. ¿Qué es lo que debe de verdad tener un currículum para poder ser efectivo? No importa tanto lo extenso, sino la calidad y claridad de lo que se pone en él. Vamos a empezar el primer punto por la parte de la fotografía. Jóvenes, por favor, por piedad, por caridad, cuando vayan a tomarse una fotografía para el currículum, literalmente lo único que tienen que hacer es tomarse una foto lo más simple posible. Si pueden, con un fondo claro atrás, mucho mejor. Cuando se trata de las damas, definitivamente no exagerar en cuestiones de accesorios de aretes o collares o demasiado maquillaje o acá un super peinado de producción de salón, ¿no? O sea, tampoco. Y tampoco el típico así de relamido de certificado de Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, algo intermedio, definitivamente. Las que sí definitivamente no, por favor, y de esto vamos a hacer, que sí, una foto tipo pasaporte, hagan de cuenta. Que no en la fotografía, fotos con el torso, los hombros descubiertos. Fotos que se hayan tomado super cool acá recargados en una palmera en la playa. Por favor, no. Créanme que sí he recibido currículums así y pues obviamente habla de la poca seriedad de la persona. ¿Qué otro sí dentro del currículum que ustedes tendrían que poner? Importa mucho la formación académica, las instituciones en donde ustedes han estudiado. Importa también mucho cuál es la experiencia que ustedes tienen, pero antes de poner esas cosas, yo les sugiero que pongan un objetivo y ese objetivo orientado a algún logro o logros que ustedes hayan tenido directamente en alguna institución. Oye, Dragón, pero es que, ¿qué crees? Fíjate que yo todavía no me desarrollo en el ámbito laboral. Supongo que dentro de lo que ustedes están realizando directamente en las universidades, a lo mejor participan como líderes de algún programa dentro de la universidad o simple y sencillamente son líderes porque normalmente trabajan dentro de los equipos de trabajo que tengan directamente dentro de sus asignaturas como líderes que son personas proactivas y por ejemplo ustedes hacen algún tipo de voluntariado o tienen algo que los haga diferenciarse del resto de sus compañeros, todo ese tipo de cosas verdaderamente vale la pena. Entonces, este objetivo orientado hacia los logros que ustedes pueden aportar dentro de la organización. Posterior a eso, su formación académica, cuáles son sus competencias específicas en relación a qué trabajan, cómo lo trabajan. Por ejemplo, soy muy bueno dando expresiones orales, o si estoy estudiando o domino un segundo o hasta un tercer idioma, la fluidez que tengan en si han hecho trabajos colaborativos, si saben resolver conflictos, todo este tipo de experiencias. Y obviamente, en el caso de los idiomas, pues estos en qué nivel están. Es importante que cuando ustedes pongan esto, no pongan
el porcentaje, porque pues realmente, o sea, nosotros podemos decir que hablamos 100% español, pues les puedo decir que no, a pesar de que sea nuestra lengua materna, pero sí evaluarlo en un, en un intervalo de básico, intermedio o avanzado, ¿ok? Esto sí es importante que ustedes lo puedan llegar a poner ahí. Ahora, cuando ustedes ya van a poner directamente experiencia laboral, lo importante de esto es que pongan obviamente el nombre de la empresa y a partir del nombre de la empresa, cuáles fueron dos o tres de las actividades más relevantes que ustedes hayan llevado a cabo directamente en estas organizaciones o en estas corporaciones, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ya tienen un currículum así de efectivo, ahora sí, ya pasaron, se podría decir, un primer filtro en relación a lo que va a ser una entrevista. ¿Qué es lo que les van a preguntar? Muy probablemente de lo que ustedes ya desarrollaron del currículum, les van a hacer preguntas muy concretas como, por ejemplo, ¿por qué tendría yo que estarte contratando directamente? ¿O cuáles son las habilidades que a ti te caracterizan o que consideras que son sobresalientes por las cuales la empresa te tuviera que tomar en cuenta o en consideración? Entonces, cuando ustedes llegan a una entrevista de trabajo, antes de empezar a literalmente contestar todo esto, sí tienen que cuidar algo muy importante. Uno, su aspecto personal. Fíjense bien, no necesariamente tienen que ir de traje y corbata y acá súper producidos, pero sí es importante que cuiden ese aspecto. Depende obviamente para el puesto que ustedes vayan aplicando. ¿Por qué? Porque si van a ir a solicitar puesto en un área de almacén, pues a lo mejor el traje sale sobrando, pero sí la formalidad de verse limpios, de verse peinados, de verse presentables, como para que puedan ustedes llevar a cabo una entrevista. Cuando ustedes ya llegan directamente a ella, de verdad les sugiero que hagan lo siguiente. O sea, el primer punto sería el aspecto personal, su imagen personal, que se vean que son limpios, que son pulcros, que de alguna manera tienen buena presencia, sí, porque esto cuenta muchísimo. La segunda que ustedes tienen que considerar es que conozcan un poco de la organización. Miren, me ha tocado hacer entrevistas de personas que de repente llegan y no tienen ni idea, o sea, tienen ni idea del puesto, pero no conocen la historia de la empresa, no saben qué es lo que hay detrás. Y esto es muy importante, porque si ustedes se toman el trabajo o la molestia de poder hacer las cosas de tal manera que puedan ustedes saber qué es lo que está haciendo la organización, esto también va a hablar del interés que ustedes tienen como para poder entrar directamente a la empresa a la que ustedes están tratando de solicitar el puesto. El tercer punto es contestar de manera concreta lo que se les está preguntando. Obviamente tampoco como si fueran a hacer una entrevista de cónsul para un visado de trabajo, sí. ¿Dónde? En el área de ventas. O sea, tampoco tan corta. Pero sí que de alguna forma ustedes cuando se les hagan preguntas como las que les acabo de comentar de ¿por qué consideras que tendría que estar contratándose directamente a tu perfil aquí para la empresa? Ustedes traten de, primero que nada, vender sus logros. O sea, ¿por qué sí sería importante que la empresa los tuviera? ¿Cuáles son las habilidades que ustedes pueden estar desarrollando o con las que pueden estar ustedes participando como para que la empresa pueda considerar el poder trabajar directamente con ustedes? Entonces, primero son los logros y segundo es el periodo de tiempo en el que ustedes van a responder. Fíjense bien, si ustedes ya tienen cierta experiencia o son personas que literalmente aprenden y aprenden muy rápido, es importante que también ustedes hagan saber a la empresa que a lo mejor el tiempo que van a invertir directamente en su capacitación va a ser mínimo en relación a la velocidad con la que ustedes van a poder dar un resultado directamente ya palpable, ¿ok? Entonces, todas las habilidades que se resumen en periodos de tiempo cortos y que esto que le van a hacer valorar a la empresa, obviamente, la reducción del tiempo les va a aportar, pues directamente también decirlo. Entonces,
una vez que ustedes ya llegan a esta entrevista y empiezan esta secuencia de contestar, va a llegar una pregunta que es así como de, híjole, ¿esta cómo la contesto? Cuando algunos de los reclutadores de recursos humanos les preguntan, ¿cuánto es lo que estás dispuesto a percibir por tus honorarios? A veces nos cuesta mucho trabajo poder decir, pues quiero que me paguen 50,000 pesos, ¿verdad? Importante, si ustedes hicieron la búsqueda de la empresa, investigaron, indagaron y saben más o menos cómo está la parte del sueldo o salarios directamente en el mercado, pues obviamente ustedes van a poder tener un referente mayor. Si llegan y piden las perlas de la Virgen en un puesto donde competitivamente hablando lo más que van a poder aspirar, por darles un ejemplo, son 15,000, 20,000 pesos, pero ustedes llegan a pedir 40, pues obviamente no los van a considerar. Entonces, lo importante es que ustedes puedan saber cuánto es lo que está cotizando ese puesto en algunas de las otras empresas que a lo mejor son competencia de la empresa donde les van a hacer a ustedes directamente la entrevista para saber si se les puede reclutar o no, porque entonces van a tener un conocimiento. Normalmente los reclutadores lo que hacen cuando hacen esta pregunta es saber cuáles son sus aspiraciones. Cuando piden demasiado dicen, híjole, pues sí, pero a lo mejor no tiene la experiencia. O cuando a lo mejor sí tienes ya la experiencia, pues puedes tener ese parámetro de poder decir, me voy a mover, no sé, entre 2,000 y 5,000 pesos arriba, porque sé que los valgo de alguna manera. Y también, si los pueden, ahora sí que si se los pueden otorgar desde el inicio, fantástico. Si no, tengan paciencia. En la medida que ustedes den resultados cuando ustedes estén contratados, pues obviamente va a ser esto mucho más fácil. Entonces, recuerden que las entrevistas son tan buenas o tan malas dependiendo también de cómo nosotros nos presentemos. Y en el cómo nosotros nos presentemos es qué tan seguro te ves. El lenguaje corporal, jóvenes, dice muchísimo, de verdad. Si tú en una entrevista de trabajo te la pasas toda la entrevista con los brazos cruzados, tu lenguaje corporal está denotando dos cosas. Uno, que estás súper nervioso o nerviosa. Y segundo, que a lo mejor estás tan cerrada o tan cerrado a lo que se te pueda decir, que esa es la forma en la que tu lenguaje corporal lo está manifestando. Si te haces demasiado hacia atrás, es así como de incredulidad de lo que te pueden estar diciendo o no. Entonces, hay que cuidar mucho desde cómo te sientas, la forma en la que tú estás proyectando la voz. Importante, hay que mantener contacto visual con la persona que te está entrevistando, porque si nada más la ves de momento a los ojos y andas volteando a ver al techo, a la puerta, el piso, te ves las manos, pues obviamente no estás generando credibilidad en la persona que te está entrevistando. Y una persona segura de sí misma, por mucha inseguridad que tengas, denota esta seguridad a través de el contacto visual. Si tú ves a la persona, puedes hacerlo de tal manera que tampoco te le quedes viendo así fijamente como diciendo te voy a hipnotizar, porque no, tampoco se trata de eso, pero es un lenguaje natural que tú tienes que hacer. Directamente es observarlo, si de repente voltear a ver hacia algún lado y volver a enfocar a la persona. Habemos personas que, si no puedes hacer este ejercicio, que tenemos la facilidad de tener algún objeto enfrente y podemos hacer que ese objeto se vea borroso o lo veamos a foco o lo veamos borroso. Si eres de esas personas que lo puede hacer, enfoca a la persona de manera borrosa, vela borrosa, para que aunque sí sepas que está ahí enfrente, si te da así como que ese temor escénico, lo puedas hacer de alguna manera. Tú enfocas, sí, si tú quieres, lo puedes hacer. O la otra, tú puedes ver, pero no ver a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo a la persona de frente, ¿sí? Y quiero verla a los ojos, a lo mejor, por ejemplo, ahorita estoy haciendo este ejercicio con uno de mis jóvenes de equipo de producción. Lo estoy viendo, o sea, físicamente de frente, pero pareciera que estoy viendo sus ojos cuando realmente lo que estoy viendo es esta parte de su frente. Si él me tiene ahorita aquí de frente, él piensa que sí le estoy viendo los ojos. Pero no le estoy viendo los ojos, solamente le estoy viendo la frente. Pero lo estoy enfocando de tal manera que pareciera que le estoy poniendo atención. Son trucos que tienes que saber, ¿sí? Y son cosas que tienes que hacer.
La otra, también ten mucho cuidado con esto. Las personas que, es que me da terror escénico, dragón, poder voltear a ver a alguien a los ojos, pero solamente le veo de la nariz para abajo, no. No, porque eso incluso pareciera que estás como que acosando a la persona porque de alguna manera estás muy nervioso. Entonces, si eres de estas personas que se pone súper nervioso, procura llevar algo en la mano, ¿sí? Eso sí, que jamás sea una pluma que estás pasando por aquí o que estás haciendo, no. Procura llevar a lo mejor, de verdad, puede ser desde un clip, puede ser una pulsera que la traigas escondida o que de alguna manera estés tocando en donde tu nerviosismo se vaya directamente en ese momento. Porque si tú estás moviendo algo o eres de las personas que, también esa es la otra, se la pasa, estoy sentado, pero ya me moví para atrás, ya crucé la pierna, ya, o sea, eso de verdad denota también demasiada inseguridad, principalmente inseguridad. Entonces, cuando tú asistes a una entrevista, créeme que si tú sabes que mandaste un currículum bueno, por algo te están mandando llamar para que puedan verte físicamente. Si vas a contestar de manera concreta y la otra, si hay alguna de estas preguntas que no te queda claro, es bien importante que la clarifiques. Tú puedes decir, perdón, ¿podría repetirme nuevamente la pregunta para que me quede perfectamente claro? Y esto no está mal. O la otra, si esa pregunta no te quedó al 100% clara, tú podrías contestar con otra pregunta. Perdón, lo que usted me está tratando de preguntar o lo que me pregunta en concreto es esto, ¿es correcto? Porque de esa manera entonces tú puedes ser todavía muchísimo más asertivo en lo que vas a comentar. Que no te dé pena preguntar, ¿sí? Que no te dé pena decir, ay, no, pues es que va a pensar que bárbaro, pues me está entrevistando y no entiendo. Pues sí, a lo mejor la persona que te está entrevistando no está siendo del todo concreta y te quedan dudas, entonces no importa que tú puedas preguntar. O, como te digo, la otra es, literalmente es corroborar si efectivamente esto que tú estás entendiendo es realmente lo que te están preguntando. No pasa absolutamente nada. Sí, entonces trata de no extenderte demasiado en las respuestas que tú vayas a dar. Simple y sencillamente concreta lo que tienes que decir, tampoco tan breve que sea como un telegrama, porque obviamente eso no va a comunicar, pero sobre todo, perdón, suéltate en el sentido de no estés como robot, no estés como cartón, procura de alguna manera tratar de que las cosas fluyan de manera natural y siempre, siempre, siempre procura sonreír. Créeme que en una entrevista de trabajo, cuando tú sabes que estás haciendo las cosas de forma correcta, sonríe. Incluso si tú haces ese ejercicio y sonríes mientras estás hablando, tu tono de voz es completamente diferente y la gente lo va a tomar en cuenta, créeme que sí. La otra, si la entrevista es en un segundo idioma, lo mismo, ¿sí? Trata de ser lo más natural posible y de alguna manera que las cosas fluyan y fluyan bien. Entonces, para ya concretar, procura que cuando tú tengas una entrevista de trabajo, cuides entonces estos pasos. Primero, el currículum, que lo mandes y lo mandes de manera correcta. Segundo, que cuides tu presencia, o sea, tu aspecto personal en el momento que tú vas a elegir qué outfit, te vas a poner como para que tú puedas llevar a cabo esa entrevista de manera correcta, ¿sí? Tampoco tan poquito, pero tampoco tan exagerado. La tercera, que tú puedas indagar qué hace la empresa, cuál es el puesto para el cual tú estás solicitando o aplicando directamente para que tú puedas fluir un poco más. Y cuarto, cuando tú estés directamente en la entrevista, cuida tu lenguaje personal, tu lenguaje corporal, perdón, también el personal, en el sentido de no vayas a maldecir, no vayas a utilizar palabras altisonantes o cosas así. Trata de tener el contacto visual con la persona que te está entrevistando y créeme que eso te va a dar muchísimo mayor fluidez en todo lo que tú vas a hacer. Entonces, ojalá y estos tips te estén sirviendo o te sirvan en su momento. Si ya los hiciste en alguna ocasión y algo no te hizo clic con lo que te acabo de decir, es muy probablemente una de las razones por las que quizás alguno de los reclutadores no se haya fijado del todo en ti. Entonces, procura ser concreto, efectivo,
que trates de ser lo más natural posible y verás que las cosas van a ser completamente diferentes. Entonces, pues nada, la neta del día de hoy es que hay que ser asertivos, hay que tratar de hacer las cosas de manera correcta, no le tengas miedo a las entrevistas de trabajo, porque también eso nos va a dar la pauta, o te va a dar más bien a ti la pauta, para que el día de mañana practiques y tengas muchísimo mayor facilidad de palabra. Y si te sirve, practícalo directamente en una entrevista, o pídele a alguien de tu casa que te haga preguntas como si te fueran a reclutar y trata de fluir en relación a esto. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo en la siguiente Dragoneta. Ya saben qué hacer, síganme en todas sus redes, porque una neta vale más que 1000 palabras. ¿Influencer yo? Sí, pero no de red social. Adiós.